Bueno, feliz día para todos. En esta clase vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la ejecución del sistema estructural y vamos a estar abarcando una serie de temas, ¿sí? Principalmente pues en esta clase vamos a estar refiriéndonos al tema de lo que sería la relación de la escala y estructuras. Vamos a estar en este segmento donde se van a explicar ciertas definiciones, abarcando también este contenido. Entonces vamos a hablar de lo que sería la relación de escala y estructura. Bueno, sabemos que la relación de escala en el contexto de estructuras se refiere a más que todo a la proporción entre las dimensiones de un modelo a escala y las de la estructura real que representa en sí. Entonces, esta relación es fundamental en diversas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y la física para la construcción de modelos que permitan estudiar y analizar el comportamiento de estructuras complejas de manera más manejable y económica. Entonces, en sí, ¿qué es la relación entre la estructura, entre la escala y la estructura? Bueno, la relación se refiere más que todo, entonces, como ya lo hemos indicado, a la proporción entre las dimensiones de un modelo a escala y la estructura real que representa. Sabemos que nosotros generalmente representamos las estructuras a través de planos, a través de maquetas, ¿sí? Entonces esa estructura real pues tiene un tamaño obviamente y nosotros vamos a valernos de ciertas, digamos, herramientas para nosotros poder representar esas estructuras. Entonces esa es la relación que existe más que todo entre las estructuras y la escala como tal de representación de esa estructura. Entonces sabemos que esto es una relación fundamental para comprender en las disciplinas como lo que sería la arquitectura, la ingeniería y la física, para poder también construir modelos que permitan estudiar y analizar el comportamiento de estas estructuras. Es decir, si usted va a hacer un análisis estructural, si usted va a hacer, quiere hacer una representación de una maqueta arquitectónica, necesita saber esta relación y necesita también tener un buen manejo de escala. Existen muchas formas de manejar la escala. Tenemos también, por ejemplo, instrumentos como por ejemplo el escalímetro. Acá vamos a buscar una imagen, escalímetro. ¿Sí? Acá este instrumento que nosotros vemos acá es muy común, muy utilizado en la parte de lo que sería ingeniería civil, diseño, arquitectura. Está este aparato que aquí podemos ver con esta herramienta de medición. Aquí vemos también las escalas. Ya aquí las escalas están determinadas. Por ejemplo, si usted quiere estar, bueno, está representado, ¿no? Si usted quiere hacer un dibujo, eh, por ejemplo, que está representado con, no sé, 9 metros de altura, es un edificio, entonces usted, si usted quiere manejar una escala de unos a 50, unos a 75, usted va a buscar acá las medidas, vamos a representar ya nuestro dibujo porque ya está determinado, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la parte al uso del escalímetro. Existen diferentes tipos de escalímetros con diferentes tipos de escalas y pues ya más o menos, ya más adelante iremos viendo lo que sería la, los tipos de escala. Se tiene entonces como la definición de escala, que es la razón de semejanza entre las dimensiones de un objeto y su representación en un modelo, plano o dibujo. Entonces, se expresa como una relación, por ejemplo, 1 es a 100, donde 1 representa la unidad del modelo y 100 representan las 100 unidades en la realidad. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos mejor. Vamos a buscar el otro material, la guía, otra guía que tenemos acá de análisis estructural. Permítanme un momento. Este es material de escalas. Aquí también podemos ver este tema, bueno, más ampliado para explicarlo, ¿no? Entonces nos dice, al imaginar un objeto en el espacio, se hace de una manera abstracta, ¿de acuerdo? O sea, el paso de la imaginación al plano real se realiza mediante la ayuda de planos,
Sí, porque nosotros no podemos imaginar un objeto en la vida real, pero realmente para nosotros poderlo ver o poder, digamos, tener como una representación de eso, tenemos que hacerlo en un plano. Y para hacerlo en ese plano tenemos que valernos de las escalas. Con frecuencia no es posible representar gráficamente los objetos o piezas de un verdadero tamaño, bien porque sus dimensiones son excesivamente grandes con relación a los formatos de papel establecidos. Exacto, nosotros no vamos a meter un edificio en una hoja de papel, no va a caber. Pero cómo podemos llevarlo a cabo? Bueno, a través del uso de escalas. Porque al ser piezas muy pequeñas no es posible dibujarlas con la debida precisión y claridad, bueno, en el caso de las dimensiones pequeñas o grandes, y la representación del objeto en sus verdaderas proporciones a una porción determinada y establecida es una de las herramientas fundamentales que hacen que un dibujo sea comprensible. Aquí tenemos, bueno, una imagen de, bueno, como un edificio, se hizo a mano alzada, pero bueno, o sea, es, digamos, bueno, no, perdón, no se hizo a mano alzada, tiene una escala. Acá nos está representando la escala. Entonces sabemos que tanto en relación entre el dibujo y la realidad, bueno, que es la parte que nosotros, digamos, queremos explicar, ¿no? La relación que hay entre la estructura y las escalas, tanto si el objeto es demasiado grande como si es demasiado pequeño, tendremos que establecer una proporcionalidad. A eso es lo que nosotros nos referimos. Una proporcionalidad fija que nos pueda permitir relacionar el objeto real con el objeto dibujado, de tal forma que podemos medir o que podamos medir en el plano con exactitud estas medidas, trasladarlas a la realidad y poder ejecutar el objeto real. Se pueden utilizar las siguientes soluciones para alcanzar nuestro objetivo. Número 1, en el caso de objetos más grandes que el dibujo, se reducirán proporcionalmente todas las dimensiones hasta llegar a una que nos permita su dibujo sobre el papel. ¿Está bien? Exactamente. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos esa relación de proporcionalidad, de poder saber representar un dibujo, o sea, de poder representar una estructura en un plano de dibujo. En las escalas, en cuanto a las escalas, bueno, el caso de objetos más pequeños que el dibujo, será necesario aumentar proporcionalmente todas las dimensiones. O sea, aquí estaríamos hablando de los tipos de escala. Aquí, por ejemplo, la escala de reducción es esto, o sea, en el caso de que como son objetos reales, o sea, significa que el objeto real que tengo para representar tiene una dimensión o tiene unas medidas y nosotros lo que vamos a hacer es reducir esas o hacer una relación de proporcionalidad reduciendo esas medidas para poder representarlas en un dibujo. También hablamos de una escala de ampliación, que es cuando son objetos más pequeños que el dibujo, bueno, será necesario aumentar proporcionalmente todas las dimensiones del modelo para poder llegar de la misma manera a su trazado en el plano, que son aquellas escalas que se utilizan para la parte de detalles. Si nosotros queremos ver algo de detalles, vamos a utilizar la escala de ampliación. Aquí también tenemos, digamos, bueno, eh, podemos hablar un poquito o complementar la información de lo que son las escalas. Bueno, en cuanto a la escala natural, nos encontramos delante de una escala natural cuando el tamaño real del objeto o terreno representado coincide con el tamaño de la representación. Se trataría de una relación 1:1. ¿Sí? Esto es cuando la escala natural coincide con el tamaño real de con el tamaño real del terreno representado. ¿Sí? Este tipo de escala se utiliza para aquellos objetos que son de poca dimensión, ya que el tamaño del plano que utilizamos no debe ser de un tamaño adecuado para dibujar el objeto en su tamaño real. Normalmente se emplea para piezas de maquinaria donde necesitamos que la representación sea lo más precisa posible para poder trabajar adecuadamente. Es decir, hay piezas de maquinaria que es, por ejemplo, el tamaño de una bomba. Una bomba se puede representar en un plano de tamaño real. Podemos verla tal cual como la dimensión de una bomba hidráulica, me refiero. Porque el tamaño lo permite, ¿sí? El tamaño lo permite. O dibujos más pequeños, por ejemplo, un teléfono celular, un lapicero. Esas cosas las podemos representar tal cual con su escala, digamos, natural. O sea, no tendríamos que cambiar de escala. O que buscar una relación de proporcionalidad. Pero las cosas más grandes como estructuras, edificios,
Pues sí, ya eso tenemos que manejar una escala, obviamente, para poder buscar una relación proporcional que nos permita representar ese dibujo de la forma más realista en un plano, o esa estructura, no me refiero a dibujo, me refiero a la estructura en un dibujo, ¿está bien? Entonces, en esos casos vamos a hablar de los tipos de escalas. Nos encontramos con escala de reducción. Este tipo de escala la encontramos cuando el tamaño de la representación en el plano es menor que en el objeto real, ¿sí? Entonces, lo que ya les he explicado, se utiliza para representar terrenos extensos, mapas de casas u objetos de grandes dimensiones. Debemos hacer una multiplicación para conocer el valor real del territorio sobre el objeto representado y la medida del plano el plano por el valor del denominador. Por ejemplo, si tenemos una escala de 1 es a 1000 y queremos medir una pared en un plano de una casa, si medimos en el plano el tamaño de la pared y vemos que es de 20 centímetros, lo multiplicamos por el valor de la escala, que en este caso es 1000, y el resultado será 20.000, ¿sí? Que son estos 20 metros que nosotros vemos acá. En cuanto a la escala de ampliación, bueno, en contraposición al tipo de escala anterior, la escala de ampliación se utiliza para representar objetos de pequeñas dimensiones o que son difíciles de ver a simple vista, como ya les comentaba. En este caso, el tamaño del objeto es más pequeño que el tamaño de su representación. Por ejemplo, escala 20 es a 1. Cada 20 centímetros el dibujo representa 1 centímetro de la realidad. Encontramos que el valor del numerador es mucho más grande que el denominador. Por esta razón, de lo que debemos hacer para saber la medida real es dividir por el numerador. En cuanto a la escala de un plano, bueno, se llama escala de mapa o plano a la relación constante que existe entre las distancias gráficas y sus homologadas del terreno. Es decir, la elección de la escala de nuestro dibujo depende del propósito del levantamiento y de consideraciones como el tamaño de la hoja de dibujo, el tipo y la cantidad de símbolos topográficos y los requisitos de precisión al medir distancias a escala en un mapa. La escala se representa comúnmente por medio de una razón o fracción representativa. Por ejemplo, la escala 1 es a 2000 o 1 es sobre 2000. Indica que cada unidad de dibujo representa 2000 unidades de terreno. En la elección de la escala para el dibujo del plano se aplica la fórmula general de escala, en la cual E es igual al módulo de la escala, L es la distancia del terreno y L minúscula será la distancia gráfica. ¿Sí? Esto es una fórmula que es, digamos, es una fórmula general, como lo vemos acá. Aquí no vamos a tomar en cuenta todo esto porque ya esto tiene que ver con topografía, pero quería indicarles esto para que supieran, conocieran la fórmula, que E es igual a L sobre L, o sea, esta L mayúscula que significa distancia del terreno y la L minúscula significa distancia gráfica. Y E es el módulo de la escala. ¿Está bien? Entonces, seguimos acá en la guía de escala. Esta relación de aumento o disminución del dibujo con respecto al modelo recibe el nombre de escala de dibujo. La escala entonces es la relación que existe entre la representación gráfica del objeto y el propio objeto en la realidad, como ya les he explicado. Entonces, un plano está hecho a escala cuando la figura que aparece en él es semejante a la de la pieza real que representa, es decir, cuando las anchuras, alturas, longitudes y en general todas sus medidas guardan la misma proporcionalidad con la figura del objeto que representa. En la expresión de la escala se define la relación existente entre el objeto y su representación. Se indica con una división o quebrado, 1 es a 1000, como ya les indicaba, 1 es a 100 aquí, en la que el numerador es una medida del plano y el denominador es la medida correspondiente al objeto real. Cuando el dibujo y el objeto guardan idénticas medidas en sus partes, se dice que estamos dibujando una escala 1 es a 1. Sí, porque no hay diferencia, como ya les indicaba, que es la escala natural. 1 es a 1. Hay dibujos que se pueden representar con esta escala sin problema. Un ejemplo es que si la dimensión de una pieza es igual a 100 milímetros y está representada en el dibujo por la mitad, es decir, 50 milímetros, el dibujo estará ejecutado a una escala de reducción, es decir, 50 sobre 100. Si la dimensión de una pieza es igual a 1 centímetro y está representada en el dibujo por una dimensión doble, es decir, por 2 centímetros, se hablará entonces de una escala de ampliación 2 sobre 1. Cuando se indica que un dibujo está a escala 1 es a 100, se dice 1 100, ¿sí? 1 es a 100. Se está señalando que el dibujo es 100 veces menor
que el modelo de la realidad, dicho de otra forma, que a cada unidad de dibujo, ya sean centímetros o metros o kilómetros, le corresponden 100 de estas mismas unidades en la realidad. Para simplificar las operaciones, al numerador se le asigna un 1 y al denominador el número de veces que ha sido disminuido el modelo. Ambos estarán separados por el signo de división. Bueno, acá ya nos indican cómo esto sería como un ejemplo una estructura de un edificio. Aquí nos dicen entonces que esta es la planta alta y nos dice que está en escala 1 es a 100, ¿sí? Y aquí nos dice entonces ya lo que sería la explicación de las escalas, cómo realizar los ejercicios y eso. Eso ya lo vamos a dejar para la otra clase, vamos a dejar la clase por ahora hasta acá. Y ya en la siguiente clase ampliaremos más esta información referente a las escalas, bueno, que ya he explicado, ya les he dado bastante información. De igual manera, ya en la siguiente clase vamos a hacer un repaso otra vez de todo esto, de toda la información referente a las escalas. Y bueno, podríamos hacer algunos ejemplos de ejercicios para determinar las escalas o algunos ejercicios de escalas que son bastante sencillos realmente. Es nada más la forma como de aplicar, cómo podemos aplicar estas relaciones de proporcionalidad y poder entender en sí cómo aplicar una escala para nosotros realizar un plano o un dibujo. ¿Está bien? No siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.